personas, ya estamos un día más aquí y hoy venimos con el primer abandonados del año. Porque año nuevo, vida nueva, peinado nuevo y todo lo que tú quieras, pero abandonar libros va a seguir siendo una tónica del canal. Porque si no me está gustando, ¿para qué? Entonces, bueno, aquí hay una poquita de todo. Hay libros que diréis, pues vale, hay libros que diréis, ay Dios mío, hay libros que a la gente que le parezca una calumnia, un momento así como de una herejía, más bien dicho, una calumnia no, una herejía, haber abandonado, pero es que me da igual, ¿vale? Así que nada, vamos con ello, ¿vale? Todo han sido libros porque tenía intención de leer este mes, la verdad, no ha sido por otra cosa, y que conforme iba leyendo iba siendo como... Y bueno, ya está. Hay más motivos de unos y de otros, pero bueno, ahora los iremos diciendo. Vale. En primer lugar, un libro que prácticamente empecé el 1 o el 2 de enero, o sea, fue de los primeros que empecé. Y lo tuve, porque este lo había cogido de Biblio. Lo tenía en el Biblio y estuve leyéndolo, no quiero mentir, pero igual fueron 8 o 10 días. Intentándolo, volviendo a leer un cacho, no sé qué, volviendo a tal, hasta que hubo un momento que fue como, Neus, no te está gustando, no te está enganchando, los personajes te dan absolutamente igual, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes esa conversación interna de, ¿qué estoy haciendo? Si no me está gustando y no tengo que hablar esto con nadie, ni tengo que justificarme, no me está gustando, ya está. José María, ¿qué haces? Y el libro es Un destino de ira y fuego de K.A. Tucker. Yo, como podéis ver, lo sigo intentando con el Romantasy. Yo lo sigo intentando, pero es que... no sé, no consigo... Aquí se juntan una serie de cosas, y es... Yo ya tengo una edad, así que hay muchos de estos libros como que son muy juveniles, que no tienen nada malo ser juvenil, pero que a mí ya me cuesta ubicarme. Luego, que yo ya he leído mucho y tengo mucho bagaje, llega un momento en que o te sorprende, o conectas, o lo que sea, porque si no, no te dan. Y luego, que es que muchas historias estas de Romantasy, el world building, deja bastante que desear, la historia viene siendo muchas veces unas muy parecidas a otras, y que además, todo se ha dicho, yo tampoco soy la persona más fan de la fantasía. O sea, tampoco vamos a engañar a nadie. Yo tampoco soy la persona que disfrute más del género fantástico. Entonces, pues no sé. Yo creo que se junta todo. Aquí no os voy a decir que me parezca lo peor del universo. Simplemente yo no conecté. Si vosotros habéis leído y os ha gustado, pues me parece estupendo. Si alguien que lo ha leído le ha gustado mucho, quiere dejar abajo un comentario de oye, pues este está muy bien por esto y por esto. O si te gustó no sé qué autora te va a gustar pues me parece estupendo, pero para mí es un no. Luego, este además lo reservé en la Biblio. Es que madre mía. No sé quién en algún momento de mi vida, pero fue alguien, no sé quién fue, el año pasado, me dijo que no le había gustado Rebeca Yarros con Alas de Sangre, pero que había leído contemporánea de ella y le había encantado. Y yo dije, bueno, igual es de estas autoras que en un subgénero no y en el otro sí, no lo sé. Yo todavía no he leído Alas de Sangre, así que no puedo opinar. Este año seguramente lo lea. No sé cuándo, pero seguramente lo lea. Tranquilas que os enteraréis, porque de ese libro habrá reseña, salga bien o salga mal, habrá reseña. O sea, eso es impepinable. Perdón, que... Ay, tenía... ¿Sabéis el típico momento que se te queda como media lágrima en una de las pestañas y tú estás mirando y estás viendo la lágrima aquí y te estás poniendo histérica? Bueno, esto me estaba pasando a mí. Que por cierto, si me toco mucho el pelo me vais a perdonar, pero es que me sigo sin acostumbrar, ¿vale? Entonces estoy todo así porque no me veo bien y no me veo, ¿vale? Pero ya está. Total, que vi que estaba en eBiblio El amor que dejamos atrás de Rebeca Yarros. Y yo lo intenté. No sé si más adelante lo volveré a intentar o qué, pero esta vez, precisamente al inicio de año, yo empecé a leer esto y dije, no, esto y yo no estamos, no, porque va a ser otra rom-com basicota, Yanquilandia, típica contemporánea, que me voy a poner de los nervios. Era un poco así, muy Nicholas Sparks, y es que no me apetecía. Entonces, no digo yo, aquí no cierro yo la puerta a que más adelante, si suceden ciertas
juntan ciertas cosas, pues que no diga yo que le doy otra oportunidad. Pero ahora mismo es un no. ¿Que lo habéis leído y os ha encantado? Fantabuloso. Pero ahora mismo, no. Otro que he cogido, la mayoría son de Biblio, ya os lo adelanto, por no repetirme. La librería de los finales felices de Caterina Vival. Yo esto lo tenía apuntado en mi lista de 634 libros que tengo en mi Biblio, porque, ¿por qué no? Que, por cierto, la mayoría son los mismos que los Want to Read de Goodreads, así que bueno, tampoco tal. Y estaba yo mirando a ver qué leía y dije, pues ¿por qué no? Vamos a leer esto. ¿Veis? Este libro creo que... A ver, este libro es el típico libro de una muchacha que de repente le cambia la vida y no sé qué, y entonces coge y se quiere vivir a otro sitio y como empezar de cero. Y justo tiene la mala pata de que con la mujer con la que he hablado para irse a vivir con ella, alquilarle un sitio y empezar de nuevo y tal, esa señora se muere. Y ella llega y claro, están en el funeral y es como que nadie sabe nada, pero bueno, la señora esta lo ha dejado todo pensado para que ella pueda hacer sus cosas igualmente. Y lo que hace ella es que en este nuevo pueblo pues abre una librería y como que hace toda una historia alrededor de pues esa librería y el encontrarle como el libro perfecto para la persona perfecta. Y yo, así como persona externa, antes de leer esto, dices, oye, pues no pinta mal. ¿Qué pasa? Es de esos libros que, bajo mi punto de vista, igual me equivoco, pero me da la sensación de que es un libro con el que tienes que conectar mucho. Y si no conectas mucho, te va a dar bastante igual. Y lo segundo, que es de ese tipo de personas que te tienen que gustar los libros estos rom-com básica, que tampoco es una rom-com como tal, pero bueno, típico narrativa que sí que no, con una mujer protagonista, con tal, que te tiene que gustar este rollo de que te vendan la moto, que a mí no me pasa, de estos libros, de hablar de otros libros, como que la literatura es lo más de lo más. Me explico. Yo soy lectora desde siempre y precisamente mi puto canal se llama Sin libros no soy nada. Quiero decir, no es como que yo no le dé importancia a la literatura, ¿vale? O sea, literalmente, antes de aprender a leer ya me sabía los cuentos que me leía mi madre de memoria, he tenido un libro bajo el brazo desde siempre y es que me ha acompañado en los peores y los mejores momentos de mi vida y es mi hobby principal. Quiero decir, y encima trabajo de ello y tengo un canal de YouTube de ello. Quiero decir, a ver, señoría, no seré porque yo no sea lectora y sea feliz y no encuentre un pasatiempo maravilloso y los libros sean estupendos y la lectura sea maravillosa y además sea un hobby súper interesante y sano y todo lo que tú quieras. Si yo no digo que no, y es más, no digo que no tenga parte cultural y parte histórica y parte artística y social, o sea, sí que sí. Pero a mí esta milonguita, con perdón, de este tipo de libros, de, vamos a hablar de la literatura y de lo buena que es la literatura y vamos a ponernos a hablar de libros y siempre se mencionan a los mismos, me cansa mucho, porque si tú me dijeras que ese tipo de libros son libros de amemos la lectura, hablemos de libros y que cada libro de esos te fuera a recomendar libros diferentes y tú descubrieras libros que no habrías leído en tu puñetera vida porque son de autores súper raros o autores poco conocidos, pues tendría su qué. Pero leerte 45 libros en los que al final todos se acaban hablando, que si Dickens, que si las Bronte, que porque siempre salen o las Bronte o Austen o las dos, para que no digan que no salen mujeres, porque no sale nadie más. Que si Flaubert, que si Goethe, que si Salinger, que si Steinbeck, y te dicen a los mismos de siempre, siempre europeos y yanquis blanquitos, y ya está. Y es como, y libros infantiles, y libros juveniles, y libros contemporáneos, y asiáticos, y africanos, y de Latinoamérica, porque bueno, sí, alguna vez que mencionan a Gabo o algo así, pero es que te hablan de lo mismo, y es como, si precisamente amas tanto la literatura y consideras que los libros son tan buenos y tan importantes y crees que cada persona está vinculada, por así decirlo, a una historia, deja de mencionar los mismos putos clásicos de los mismos putos señores. Primero, porque es que hay muchísima más literatura que no es esa que esa. En el momento en el que estamos ya, hay muchos más cientos de miles de libros contemporáneos, de género y de mil cosas que clásicos de señor. Pero muchos más. Pero muchos.
Punto número 2. Si estás de acuerdo con que cada persona está vinculada a un libro, es mucho más fácil vincular a todo tipo de personas, a libros contemporáneos y libros de género, que a clásicos. No porque los clásicos no sean estupendos. Joder, tengo un montón en mi puta casa. Estoy hasta las narices de tener que justificarme cada vez que hablo de clásicos. O sea, es que de verdad. Pero hola, vivimos en el mundo real. Hay muchísima gente que lee por entretenerse un rato. Y la gente que lee por entretenerse un rato no quiere leer a Dickens. No quiere leer a Dickens y tiene todo el derecho del mundo y es lo más lógico del mundo, porque con la vida con la que tenemos y las circunstancias que están y lo cansada está la gente, lo que menos te apetece es llegar a tu puta casa y leerte el puto Meapilas cansino de Dickens a que te dé una milonga. ¿Por qué no? ¿Qué quieres que te diga? O si te quieres leer, que a mí me ha pasado, yo soy súper fan, lo he hecho 27 millones de veces y lo sabéis, yo soy súper fan de los griegos, de los clásicos griegos, muy fan. Que además cuando me hace muchas veces la gente dice en plan de no, me gustan los clásicos clásicos. Y te mencionan autores que hace 150 años estaban. Que dices, pues entonces si los clásicos clásicos son siglo XIX, entonces mis clásicos ¿qué son? Que es que eso me parte de los cojones. Aparte de que conozco muchísimo literato, muchísimo policía de la alta literatura, que no ha leído un clásico griego en su puta vida. Que dices, tanto que hablas tú de que la gente de hoy no sabe nada porque no lee clásicos, tú tampoco los has leído. Guapetón. Porque para los libros del siglo XIX a ti te gustan, los libros del siglo del siglo I o del siglo III antes de Cristo son más importantes, porque sin esas historias no existirían las del siglo XIX. Fíjate. ¡Oh, sorpresa! Pero bueno. Es que... Entonces, claro, no. Que yo este libro lo he leído un poco, o sea, no lo he leído entero, no os voy a mentir, ¿vale? Está aquí porque está abandonado, efectivamente, pero además sí que fui leyendo un poco hacia adelante y tal, y llegó un momento que dije, es que otra historia más de estas, es que no me apetece. Y no os voy a decir que el libro sea malo tampoco, pero... Además es que se llama La librería de los finales felices. Hubiera sido súper bonito que fuera una librería de romántica, donde hablaran de cosas bonitas. ¿Los finales felices para quién? ¿Los finales felices cómo? Es que no sé. Es que no he conectado nada con la historia, ni con la protagonista, ni con el qué. Y a mí es que de verdad, para mí la literatura es maravillosa y leer es el mejor hobby que existe para mí. Pero desde la cultura y desde el amor propio y desde el disfrutar. No desde el pedestal, ni desde el clasismo, ni desde el prejuicio, ni desde el machismo. Porque es que entonces es una basura. Sinceramente. Y tan válido es el que lee A, que el que lee B, que el que lee X, que el que lee Y. Y hasta que la gente no quiera entender esto, que por desgracia yo creo que no va a pasar nunca, pues estaremos siempre igual. Que es que parece un patio de colegio y a mí me cansa. Luego yo lo intenté. No sé quién fue, porque esto sí que sé que fue alguna de vosotras. No me sé los nombres, me perdonáis, pero es que sois muchas y a veces se me olvidan las cosas. Yo sé que alguna de vosotras el año pasado me dijo que le estaban gustando mucho los libros de Sara Desai, ¿vale? Entonces, en el Brava de mañana hablaremos del primero de la saga, porque el primero de la saga sí que me lo leí entero. Pero el segundo, Plan de citas, lo abandoné. Porque el primero ya no me gustó, spoilers de mañana, no me gustó especialmente, pero es que este ya era como... ¿Qué es esto? No soy muy fan de la autora, no conecto especialmente con la historia. Ya sabéis que además que a mí en romcoms me cuesta un poco. Y encima aquí es que el primero ya hubo cosas que no me gustaron, pero es que aquí encima además están metidos los matrimonios concertados y todo esto, que yo entiendo que es algo que existe y que seguramente en la cultura pakistaní e india, por desgracia, sigue siendo una realidad y me parece bien que la autora lo quiera hablar en sus libros, porque al final, pues oye, me parece muy bien, igual que salen un montón de recetas y un montón de cosas de allí. Fantástico. Pero a mí de por sí, lo del matrimonio concertado no me gusta. Encima, además, cómo lo lleva, es que tampoco. Pero es que aparte, ella me ha parecido tan inmadura, o sea, todo el rollo de no, es que él me dejó plantada y no sé qué. Han pasado no sé cuántos años. ¿A santo de qué? Ni siquiera habéis hablado. Es que miscommunication, inmadurez, muy dramoncio, no sé, no es mi rollo. Entonces, pues como ya el primero no me gustó, pero lo terminé, dije, pues el segundo ya no me lo leo. O sea, hasta aquí hemos llegado. O sea, soy masoca, pero no tanto. Luego, esto es una soberana mierda.
pero una soberana mierda, nivel, Dios mío de mi vida, me quiero... Dios mío, yo no sé, yo creo que este libro, no quiero tal, pero yo creo que este libro lo cogí, o sea, me lo apunté, porque hace un montón de años hubo una lista de bibliotecas, de las bibliotecas de Barcelona, que hablaban de las novelas eróticas más importantes de la historia, que más veces habían sido censuradas, que más interés habían generado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me las apunté todas, ¿vale? Y me he ido leyendo la gran mayoría. Por ejemplo, la de la sodomía loca del año pasado era de esa lista. Vale, y normalmente yo de lo que he ido leyendo de esa lista, la verdad es que Guatemala, Guatepeor y Dios mío de mi vida, llévame pronto. O sea, horrible todo. Un machismo recalcitrante, una violencia hacia la mujer, unas fantasías de señor que dices qué puto asco, pues así. Bueno, el de la sodomía no, pero el de la sodomía era de una puta loca que se le va la puta cabeza y ya está. No, hay gente perturbada en el mundo, ya está. A esa señora le gustaba que le daban por culo y en lugar de decirse a sí misma, oh, pues a mí me gusta que me den por culo y todo bien, pues tuvo que escribir un libro justificando por qué a ella filosóficamente le gustaba que le daban por culo y que por eso a todas las mujeres les tenía que gustar, ¿qué dices? Aparte, como ya dije, encima además el libro es súper absurdo porque es que solo habla de lo importante y el último eslabón de la conexión emocional y de la rendición, que es la sodomía, pero solo si es un hombre o una mujer, que dices, vale, y las mujeres que le dan por culo a hombres, y las mujeres que se acuestan con mujeres que también se dan por culo, y los hombres que se dan por culo con otros hombres, a eso no da igual. No, aquí se lo importa cuando es la mujer la que se rinde. Dices, no, machista ni nada, Virgen Santa. Total, que me voy por las ramas y no puede ser. Neu, los cerros de Úbeda para otro día. Yo no me he leído, me he intentado leer Mis apasionadas torras de Vesper Galore, y esto es una puta mierda. O sea, el libro es asqueroso. O sea, son fantasías de violador, de violador perturbado, que dices, ¿qué? O sea, hay que estar mal de la cabeza para escribir esto, pero aún peor para publicarlo. O sea, el nivel de misoginia y de perturbación loca que existe en las editoriales del mundo es flipante. Pero claro, viendo que se publican libros de que niegan el holocausto, que curan la homosexualidad, que abogan porque te puedas casar con una niña de 13 años, que niegan el consentimiento, que niegan la violencia de género, que hablan de las denuncias falsas, quiero decir, con la cantidad de cosas que los editores deciden publicar, es que esto ni me sorprende. Pero el libro es asqueroso. O sea, empieza el tío, el protagonista, que es un italiano muy así, que ni siquiera es guapo. O sea, encima te ponen además un señor que da asco. O sea, te lo describen y dices, das asco. Y este tío trabaja de... ¿cómo se llama? Celador en un sitio, ¿vale? Y se aprovecha de trabajar en ese sitio para tocar a mujeres, para robarle la ropa interior, para masturbarse delante de ellas y correrse encima de ellas cuando están inconscientes o cuando están dormidas, para tocarlas. O sea, es un delincuente sexual asqueroso y horrible, que lo que hacen encima es, él da muchísimo asco, y hay un momento que te explican, ¿no? Que hay una vecina del pueblo que es muy mona, que está casada con un tío que él no entiende por qué está casada con ese señor, que de repente va al médico porque tiene problemas. Y entonces él la empieza, sí, te voy a ayudar a no sé qué. Le miente, la mete en un sitio, empieza a tocarla, empieza a masturbarse tocándola, le mete un dedo en el ano, que tú dices... Yo cuando estaba leyendo esa escena yo decía, pero, o sea, por favor, ¿puede llamar a la policía? Bueno, pues lo peor de todo es que luego lo que hace el autor, que es un señor de primer nivel, es coger y decirte, no, mira, es que después de eso, la vecina esta lo estaba esperando y un día que lo fue a... O sea, yo lo pensaba y decía, tú vas al médico, porque te encuentras mal y te duele. Y te encuentras a un vecino que resulta que trabaja allí de celador y te hace desnudarte y te empieza a tocar. Que eso es asqueroso, es violencia y es denunciable. Y entiendo que tú, por ejemplo, no hagas nada y no te muevas porque no sabes qué hacer, porque te da mucha vergüenza, porque no te puedes creer que esté pasando eso, lo que sea. Vale, cuando sales de ahí, tú no quieres volver a ver a esa persona en tu puta vida.
Pues ¿qué hace el puto pervertido enajenado este? Pues coge y unos capítulos más adelante resulta que se va con esta muchacha a su casa y acaban follando y le acaba pidiendo que la sodomice porque estoy cachondísima. O sea, tenéis los hombres, hay muchos hombres que tienen unas fantasías sexuales tan absurdas, tan violentas y tan asquerosas que dices, tenéis un problema. O sea, las mujeres en general fantasean con señores atractivos para ellas, que ni siquiera hace falta que sean Henry Cavill, atractivos para ellas, que sean buenos amantes en el sentido de que se preocupen por su placer, que estén pendientes de ella, que no las fuercen, que no les hagan daño, y que las sometan o no, porque eso dependería de cada uno, y que sea un sexo consentido y feliz y correrme 3 veces, 4 o 5. Vale. Y ellos, degradante, humillante, asqueroso. O sea, de verdad. No. Por favor, quemadlo, si podéis. Luego yo no voy a mentir. Este libro lo apunté hace 2 años, creo. 1 año o 2, yo creo. Por la portada y por el título, obviamente. Tú aquí ves una chica paseando perros y pone una vida de perros. Y yo dije, vale, para mí. No. Es que no me ha dicho nada. Es una chica española que lo deja con la pareja, no sé qué. Que además la relación con el novio es la cosa más tóxica y más chunga de la historia. Porque te empieza a explicar que todo es una mierda porque resulta que lo ha dejado con el novio y, bueno, lo deja con su novio de hace mucho tiempo, no sé qué, y le ha llegado la invitación a la boda del chico este, ¿vale? Y tú dices, bueno, a ver, pues entonces significa que hace tiempo que lo habéis dejado o no, cada uno con lo suyo, y este se va a casar con otra. Ya está. Pues ella empieza a fantasear de ir a la boda y cuando el cura está diciendo lo típico de alguien tiene que tal, que hable ahora que hay para siempre. Pues ella salir y decir que no puede ser, que él se está equivocando porque ella es el amor de su vida, no sé qué, que tú dices. ¿Perdón? O sea, yo la gente que quiere esperar, hombres o mujeres, que tampoco conozco muchos, pero bueno, en el arte sí que es verdad que se unos cuantos. Sobre todo las mujeres, porque como somos todas unas histéricas y unas locas, una persona que quiere esperar a estar en una boda, a humillar públicamente a la gente, para tener tu minuto de gloria, para venir aquí a soltar un momento dramático que dices, ¿tú realmente piensas, seas el amante, seas el amigo, seas la madre, lo que sea, piensas que esa persona se está equivocando casándose? ¿No has tenido tiempo, en todo el tiempo que sabes que se va a casar, de hablar con esa persona en privado y decirle, oye, ¿qué pasa? No, te tienes que esperar a la puta boda, con todo pagado ya, a liar la parda. De verdad, qué puto asco de gente. No puedo con eso. Pero bueno, ella fantasea con eso, que solo fantasea, no digo que pase. Y entonces se despierta, se da cuenta que es una pesadilla, porque lo está pasando fatal, porque encima, cuando se va a poner a hablar, se pone a ladrar, guau, que yo diciendo, ¿qué? Es un poco rarito. Total, que se pone a hablar con la amiga y la amiga le dice, tía, tienes que superarlo, porque no puede ser tal. Y ella entonces empieza a reconocerte que su relación ha sido una puta mierda en muchas partes, pero que se quieren y que están destinados a estar juntos y no sé qué. Y resulta que empezaron a salir de jovenzuelos, y ya de jovenzuelos, siendo unos putos críos, se pusieron los cuernos. Ella a él se entera y no dice nada y hace como que no pasó nada, y luego él le pone los cuernos a ella. Y entonces cuando él le pone los cuernos a ella y ella se entera, entonces él le cuenta que él sabía que ella también lo había hecho. Y claro, el problema fue ya no que le pusiera los cuernos, porque es que ella podía haber perdonado que le pusiera los cuernos, sino que, o sea, ya no o sea, no el hecho de los cuernos en sí, sino que se da cuenta de que igual no puede vivir con ello. Que es como, o sea, tú pones cuernos y no pasa nada, porque que además encima te lo quieres justificar de, no, porque claro, éramos jóvenes y pasó y no sé qué, una noche. Mira, me da igual la edad que tengas. O sea, es que me da igual, lo siento. A mí la tontería esta de, no, es que éramos jóvenes. Yo lo siento, pero tener 17 años no te exime de tener responsabilidad emocional. Poner cuernos es poner cuernos. Obviamente no es lo mismo que con 17 años te vayas a una noche de juerga y te acabes morreando con alguien que con 24, con una relación de hace 1 año, te vayas con no sé quién y te la folles, que con una persona con la que estás casada y tienes 2 hijos, mantengas un amante de 2 años. Obviamente no. Pero ahí es más por el hecho de la periodicidad, el qué y tal. Pero las infidelidades son infidelidades. Y uno no ejerce una infidelidad porque sí. O sea, estoy cansada y lo he dicho muchas veces y en este canal sabéis que es una frase típica mía. Que es el, tú no te vas por ahí y te caes sin querer encima de un pene.
No pasa. A mí la tontería esta de no fue sin querer. No, mentira. Sin querer pisas una mierda en la calle. ¿Vale? Sin querer, yo qué sé. Sin querer te comes el último trozo de no sé qué, de la nevera, que no te acordabas, que te había dicho alguien que era para él. Sin querer te comes un Kit Kat, porque está muy bueno, ¿sabes? Ay, no me he dado cuenta. No te follas a alguien sin querer. No te lo follas sin querer. No. Y la tontería esta de no significó nada, no significará nada para ti. Para tu pareja, si tenés una relación monógama cerrada, emocionalmente, supuestamente estable, seguramente le revienta en la cabeza. Ya está. Entonces, no me. Que sí, que vale que eres mucho más joven y no tienes, yo que sé, una vida en común que acabas de dilapidar por la ventana. Pero da igual, es que me da lo mismo. Entonces ya cuando empieza a decir eso, y luego vuelven y luego no sé qué y luego no sé cuánto, y te empieza a explicar, yo pensaba, es que ya de por sí el inicio del libro no me está gustando, no me estás cayendo bien. Y claro, yo cuando ya empiezan así era como, es que yo sé que no nos vamos a llevar bien, porque una persona que me escriba un libro con una protagonista así, que yo ya no la soporto, no va a escribir un tipo de romántica que a mí me guste. Y encima además la chica para superar la ruptura se va a Manhattan. ¿Y sabéis cómo soy yo con lo de irse a Yanquilandia? Que mira, aún esta es española, pero a mí la tontería esta de somos autoras españolas y inventamos los libros en Estados Unidos porque patatas, ya sabéis que no me gusta. Y no está justificado y no me vengáis con... Es que de verdad, estoy tan cansada de leer a gente decir, ay, es que claro, están ambientados en Estados Unidos porque es lo que vende. No es cierto. No es cierto. Es que no es verdad. ¿Cuántas autoras publicadas españolas que escriben en castellano, escriben libros ambientados en Estados Unidos y van a Estados Unidos traducidos y lo petan? Prácticamente ninguno, mi amor. Prácticamente ninguno. Que me quieres vender la moto de que no, lo ambientan en Estados Unidos para competir con otras. ¿Y a ti quién te ha dicho que para competir con yanquis que escriben libros ambientados en su país, tienes que escribir libros ambientados en su país también? Es que, ¿qué sentido tiene? O sea, eso es como si los autores de novela histórica de España, que hay muchísimos, escribieran todos sobre histórica en Inglaterra o en Italia o en Alemania. No, el 90% de los autores españoles escriben historia de España, de novela histórica. ¿Por qué? Porque tenemos mucha. Y los ingleses escriben de Inglaterra y los franceses escriben de Francia y los alemanes escriben de Alemania. Que luego hay autores españoles o autores alemanes o autores ingleses o italianos que escriben de otras zonas, sí. Pero tú te vas a la sección de novela histórica y la mayoría de autores españoles de histórica escriben de historia de España. ¿De historia de España en la península o de historia de España en Filipinas, en América, en Guinea, en Flandes o en donde sea? Claro, ya lo sé. Pero, ¿ves el sentido? ¿Por qué? Porque conectas mucho más. Es más, a mí no me gusta. ¿Cómo se llama? Me sale María Martínez. María Martínez no es. La de la Valeria. La Beta. La Beta coqueta. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Me va a salir ahora el nombre, pero no... Benavent. Ya, me ha salido antes de buscarlo. Bien. La Elizabeth Benavent. Elizabeth Benavent yo creo que es de las autoras más leídas de España y ambienta sus libros la gran mayoría en España. Megan Maxwell, 3/4 de lo mismo. Alice Kellen depende. Hay libros que sí, libros que no. Así que yo lo siento, pero la justificación de no es por competir con... ¿Y a ti quién te ha dicho que para leer una rom-com si está ambientada en Boston la va a leer más gente que si la ambientaras en Albacete? No, lo siento, pero no. Y es que de ahí no me bajo. De ese burro no me bajo. Lo siento. Luego, este no fue abandonado. Este simplemente fue que me lo leí por encima para tener un poco tal, por saber si sí o si no. Porque ya sabéis que yo estoy en un modo, ahora mismo, hacía un tiempo, como muy intentando tener bagaje suficiente en infantil, middle grade, juvenil. Juvenil tengo bagaje, pero más cosas más juveniles, más variadas, no lo de siempre y lo típico y lo performático, sino otro tipo de lecturas juveniles, pero bueno,
más infantil middle grade variado por mi trabajo de librera y como persona que habla y sabe e intenta saber cada día más de libros, ¿vale? Entonces me salió en Nebiblio este libro que se llama La cronoagencia de la Anabel Botella, que yo juraría que la Anabel Botella la he leído en novela negra, y me pareció que era entretenido, así llamativo y tal la portada, y dije, va, vamos a echarle un ojo. Y bueno, no está mal. Creo que es una buena historia para empezar. Un crío, una cría que esté empezando a leer y que esté empezando a leer pero que le guste leer, que ya que no quiera que haya dibujitos en todas las páginas y tal, que tenga un enjundia. Por eso digo empezando a leer porque depende, porque lo de la edad es la mentira más gorda de las primeras lecturas, porque es que da lo mismo que tengas 6 que tengas 11, depende de la verborrea del crío y las ganas de leer que tenga, porque es que tal. Y aquí pues es una cría, una chica muy mona, con una abuela muy divertida, y hay una agencia de viajes en el tiempo y tal, y tiene la parte interesante de aventuras, tiene la parte interesante de ser pequeño, de valores y tal, la abuela, que me parece que es un personaje muy guay, y sororidad femenina, y está bien, o sea, bien, lo único que está aquí porque no me lo leí entero, lo biché por encima y me hice una idea, pero no me lo leí entero porque no me estaba enganchando como para leerlo. Luego yo lo siento, yo tenía apuntado este libro hacía tiempo, no sé por quién, pero yo lo apunté. Vinieron como golondrinas de William Maxwell, que es de estos del asteroide, ¿no? ¿Es esta editorial? Sí, el asteroide. Y yo tenía apuntado y dije, pues tal, y estaba en el libro y dije, pues lo voy a leer. Es que no me ha gustado nada. Es un libro narrado por diferentes personajes, contándote una historia, contándote un duelo, de una manera así como muy literaria, y es que no me ha gustado nada, y además encima me ha gustado menos que la mujer no tenga voz en este libro, porque tú te lees La vegetariana y son 3 personas hablando de ella, sin que ella tenga voz, pero tiene un qué. Pero aquí no lo veía yo, entonces era como otro libro de señor más que no me cuadra y sinceramente no quiero perder el tiempo. Mira que yo siempre he sido muy feminista, ¿eh? Sí que es verdad que conforme pasan los años esto va peor. Pero últimamente estoy como mucho más. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con una chica por Twitch precisamente de eso, que le habían estado tirando mierda a ella porque ahora las mujeres cada vez más leemos más mujeres y que no hay derecho, no sé qué. Y es como... O sea, los hombres en general leéis menos. O sea, existimos más lectoras que lectores. Encima, los hombres son muchos más selectivos con lo que leen y mucho más de nicho que las mujeres. Las mujeres leemos mucho más variado y mucho más cualquier cosa que nos ofrezca quien sea, y llevamos muchos menos prejuicios leyendo que ellos. Ellos además se fijan mucho más en el género, porque a los hombres les cuesta muchísimo más leer a mujeres que a las mujeres leer hombres. Y porque ahora muchas mujeres hemos dicho, pues hasta aquí hemos llegado, por norma general no voy a leer a hombres y voy a focalizarme mucho más en leer a mujeres y voy a priorizar leer mujeres, ahora es que somos lo peor del mundo, porque es que pobres hombres que los tenemos maltratados y que son una minoría degradada y no sé qué, no sé cuántos. O sea, lleváis toda la puta vida ignorándonos, invisibilizándonos, olvidándonos, y hay un montón de tíos que leen que si no es su autor se la pela todo y que son incapaces de leer nada escrito por una mujer ni nada que le recomiende su pareja o su amiga o su madre, y la culpa la tenemos nosotras. Anda, pastor. Hombre, ya. Madre mía. Y luego el siguiente que intenté, y este me dio pena, pero a la misma vez es como, mira, ya está bien, es Los secretos de la papelería Shihodo, de Kenji Ueda. Es otro libro de estos cozy japonés, tal. Pero es que yo lo estaba leyendo y estaba pensando, porque al final es un libro de historias, ¿vale? Es un libro de pequeñas historias y pequeños detalles y tal. ¿Y sabes qué pasa? Que para esto me he leído La taberna que Kamogawa, que es lo mismo, porque es lo mismo, pero en lugar de haber una papelería, es un sitio de comida y al menos me explican la comida y me gusta más. Porque es que aquí era como, que sí que es bonito y la papelería es bonita, y a mí cuando me iban explicando en plan, sí, porque le puedes regalar esta libreta y este sobre y esto no sé qué, yo pensaba, qué chulo, porque a mí la papelería me gusta. Pero luego lo pensaba y decía, es que es otro libro de estos de que no pasa nada. Y yo ya estoy en un momento de mi vida en que puedo decir abiertamente, después de haberlo probado más de una vez, que a mí personalmente los libros estos de no pasa nada no me suelen gustar. Entiendo que tengan su público, entiendo que tengan interés de según qué gente, pero no son mi rollo.
Y luego aquí la herejía del vídeo de hoy es que yo os pregunté, os dije, bueno, venga, ¿qué leemos este primero de año? Tal, os pregunté la primera encuesta, que voy haciendo siempre encuestas en comunidad de qué voy leyendo y me vais ayudando a elegir, ¿vale? Y ganó, por mayoría, El maestro y Margarita de Bulgakov, ¿vale? Yo ya había leído 4 o 5 rusos, no soy especialmente fan de los rusos, creo que el libro de los rusos que más me ha gustado ha sido Crimen y Castigo, de lejos, quitando libros de sci-fi y otras cosas, pero clásicos rusos, yo creo que el que más me ha gustado ha sido Crimen y Castigo, de lejos. Y bueno, me dijisteis El maestro y la Margarita, yo hacía mucho tiempo que lo quería leer, me cogí la edición esta de Navona y dije, bueno, pues nos leemos El maestro y Margarita. Y efectivamente lo he abandonado. ¿Por qué lo he abandonado? Porque yo me estaba leyendo El maestro y Margarita, llegué como a la mitad del libro y vi que a mí era un libro que no me iba a gustar, porque no me estaba gustando, porque el libro me parece, en resumen, es un libro muy fantasioso, buscando un poco la locura, muy quijotesco, ¿vale? Que sabéis que el Quijote es un libro que no me gusta. Muy quijotesco, muy buscando la lectura por capas y tal, muy también literato de ciertas cosas lingüísticas y eso. Y luego también tiene mucha parte religiosa por el tema de Jesús y Poncio Pilatos y no sé qué y no sé cuánto y el demonio y tal pascual. Entonces, yo entiendo y valoro la importancia de esta obra literaria en la historia, ¿vale? O sea, yo entiendo que esto es un libro que tardó mucho tiempo en escribir Bulgakov, que no sabía si escribir o no, que al final se publica mucho más tarde, que si estuvo censurado, que si tal, que significa mucho de la sociedad soviética, que tiene diferentes lecturas por capas de lo que hay, que si crítica social, que si tal. Si yo no digo que no. Pero a mí, como libro y como historia, me estaba aburriendo una barbaridad. Y el tipo de historia que es y a dónde va y en qué se basa y cómo está hecho, no me va a gustar. Entonces, ¿para qué me voy a obligar a acabarme un libro que ya me había leído prácticamente la mitad y ya sé de qué va y ya sé cómo es y ya estoy viendo tal? Si es que no me va a gustar. No me va a gustar. Y acabármelo no va a hacer que yo le ponga mejor ni peor nota. Es que paso. Entonces, fue que no. Entonces me lo dejé estar. Me fui al anexo, digamos, que tiene... la introducción ya me la había leído, pero luego hay como una especie como de resumen histórico de qué tipo de libro es, cómo ha sido la traducción, en qué está basado, cuáles son las cosas importantes y tal. Me lo leí porque me parece importante, porque como toda obra de este estilo, pues tiene su qué. Y ya. Y hasta luego. Y no lo voy a volver a leer, ni le voy a dar otra oportunidad más adelante, ni nada de nada. Yo, para empezar, ya lo he dicho más de una vez, yo no soy muy fan de los rusos. La verdad es que, por más que lo intento, creo que tienen un estilo bastante peculiar y bastante propio y no conecto especialmente, cosa que a mucha gente le pasa, por ejemplo, con literaturas asiáticas y nadie dice nada. Pero luego no digas tú que la literatura rusa clásica, básica de señor, no te gusta. Pues hijo, ¿qué quieres que te diga? Es que no tal. Entonces, es que, ¿qué quieres que te cuente? Yo estaba leyendo otras cosas a la vez y estoy leyendo, además este año he empezado a leer unas cuantas cosas feministas y libros súper interesantes. El de Grady Hendrix me encantó, el de los animales me flipó. Estoy leyendo cosas chulas y yo pensaba, es que ¿por qué cojones tengo que estar yo perdiendo el tiempo en leer esto, pudiendo leer libros maravillosos como los que acabo de leer? Entonces, pues no. Y ya está. Y cerramos el vídeo de hoy con un libro que vi que estaba por ahí, la verdad, este creo que fue de Kindle, no estoy segura, que se llama Sin, de Alba Gil Cabrera. Y me hizo gracia la portada, o sea, yo sabía que este libro no iba a ser aquí la maravilla, pero me hizo gracia la portada y es que, ¿qué quieres que te diga? Es que yo no tengo edad para esto ya. Es un libro súper juvenil, súper basicote, de dos chavales que no pueden estar juntos, pero sí, pero no sé qué. Y hay muchas machistadas. O sea, a mí el momento, yo lo siento, pero en el momento en el que yo leí que ella estaba con él, se estaban besando no sé qué, y ella como que intenta hacer algo más, y él le dice,
respétate un poco, no puedes ofrecerte al primer tío con el que estás la primera vez, no sé qué, porque la primera vez es un tesoro, no sé cuánto, diciendo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué puto dices? O sea, un niñato de 18 años, hoy en día, diciendo estas gilipolleces de mierda. O sea, ¿respétate de qué? Una mujer se respeta si una mujer se trata a sí misma bien y demás. Porque una mujer, la primera cita, se quiere casar con un tío, no se está respetando, ¿por qué? O sea, estas son las milongas que luego juntan con los discursos de mierda del body count y de esto que se inventan y es asquerosísimo. O sea, de verdad. Entonces, yo ahí ya, aparte de que, pero vamos, que no es que lo haya crucificado por eso, sino que yo cuando llegué ahí fue ya hasta aquí hemos llegado. Y es que ya vi que era todo como tira ya floja y sí, no, y no sé qué, muy dramitas, muy tal, y es que no, así que lo siento, pero no. Ahora tendrá su público, jiji, jaja, pero no es mi caso. Y ya está. Y nada, hasta aquí los abandonados de principios de año. Nada, nos vemos otro día. Y nada, ¿habéis abandonado algún libro ya? ¿No habéis abandonado libros? ¿Qué? Contadme, que me interesa a mí saber. Nos vemos mañana, que ya os aviso, a mediodía habrá blog, que es domingo, y por la noche, bueno, a las 8, como siempre, a mediodía habrá blog y por la noche habrá wrap up, ¿vale? Y nada, cuidaos un montón y si os quiero mucho. Como digo, siempre estoy delante de sangre. Y de medio de la segunda gente, mándame el tiempo poneros en tu piso más feliz. Ya no.